con la palabra de Dios en Romanos 1. A partir del versículo 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Hasta ahí la palabra de Dios. Señor, te damos muchas gracias nuevamente por la oportunidad de poder exponer tu palabra, pero siempre acudimos a ti para que nos ayudes a poder entender y que tú nos hables a través de tu palabra. Señor, sabemos que no nos vas a hablar con una voz audible, porque nos dejaste tu palabra, tu revelación escrita, y Señor, y en ella confiamos plena absolutamente. Gracias por el poder que tiene tu palabra, Señor, y siempre es nuestro deseo, nuestro anhelo ferviente, Señor, a comunicar lo que tu palabra dice y entender lo que tu palabra dice. Pedimos, Señor, que bendigas a los hermanos, a las personas que aún no son tus hijos y que pueden estar en esta tarde. Pedimos, Señor, que tú obres en sus corazones y, Señor, como decíamos hoy al comienzo, que bendigas a la maestra con los niños también en su clase para que pueda ser tu palabra expuesta con la mayor claridad posible y Señor, confiamos plena absolutamente que el poder está en tu palabra, en el Evangelio mismo, radica todo el poder tuyo, Señor. Muchas gracias. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén. La semana pasada vimos lo que es la esencia de la pecaminosidad humana. Hoy veremos la expresión de la pecaminosidad humana. Según versículos 26 y 27 que hemos leído, dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Habíamos dicho la semana pasada que este párrafo de versículo 24 al versículo 32 inclusive, Pablo presenta un cuadro vívido de las consecuencias de lo que la raza humana recibe producto de su pecado, de su pecaminosidad. Y se pueden ver, podemos dividirlo en tres sesiones, decíamos, la esencia, la expresión que veremos hoy y el alcance que tiene la pecaminosidad. Y es como que vemos en este párrafo un progreso, un aumento acerca de lo que es el pecado en la raza humana. Ya vimos que nacemos siendo pecadores. Nuestra formación es pecaminosa. Nuestra madre nos da a luz ya siendo pecadores. Vemos a los bebés recién nacidos y nos da cierta ternura pensando que cuántas veces hemos dicho quizás o hemos escuchado decir, pobre, es una criatura inocente. Es un pecador, es una pecadora que tenemos ahí en nuestros brazos. Y Pablo lo demuestra, lo expresa de una forma progresiva y a través de la frase, como veíamos la semana pasada que comenzamos a ver,
por lo cual también Dios los entregó, versículo 24, a la inmundicia. En versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y después más adelante veremos en el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Y aquí en el versículo 26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pablo declara, es decir, debido al rechazo del Dios verdadero. Leíamos unos versículos antes del versículo 26, que la raza humana, por ser pecadora, por nacer en pecado, cambió la gloria. Dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias. Y después, más adelante, versículo 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Cambiamos como raza humana, como seres humanos, la gloria de Dios por la gloria de los hombres, por la gloria nuestra. Y dice también la Escritura que cambiamos, versículo 25 que leímos también, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y eso es lo que quiere que nosotros entendamos del apóstol Pablo. Y cualquier persona a la cual debemos presentar el Evangelio debe entender. Sabemos que el obrar es de Dios. El obrar lo hace la palabra de Dios. Pero nos ha dejado una forma bíblica el apóstol Pablo de cómo presentar el Evangelio. Cómo comenzar a presentar el Evangelio. Ya hemos dicho una y otra vez que no debemos presentar el Evangelio diciendo Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. O el Evangelio consta de 4 leyes espirituales. Claramente, después de haber dicho el apóstol Pablo, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, comienza diciendo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo, contra toda impiedad y injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Y así empieza a desarrollar su argumento. Y vemos y notamos una progresión que va cada vez más, al mismo pecado, al mismo infierno. No una progresión como veíamos cuando el hombre quiere, pensando, versículo 22, profesando ser sabios, hicieron ellos, pensando en que a través de la religión soy más sabio, o estoy más cerca de Dios, es todo lo contrario. Más religioso soy, más lejos de Dios estoy. Más arruinado, o más, si se puede decir, más contaminado, por si se pudiera decir de esa forma, porque somos totalmente depravados, totalmente contaminados por nuestro pecado. Pero podríamos decir, por la progresión de que nos muestra el apóstol, más evidente. O sea, podemos, la raza humana, el ser humano caído, perdido, expresar de una forma más visible nuestro propio pecado. Y eso es lo que notamos acá en estos versículos. Por eso es que usa esta expresión, Dios los entregó a, Dios los entregó a, Dios los entregó a. Para que notemos eso. Y el producto está, el comienzo, el puntapié inicial está en que nosotros, por naturaleza, el producto de nuestro pecado, rechazamos al Dios verdadero. Cambiamos la gloria de Dios por la gloria humana. Cambiamos la verdad de Dios por la mentira. Cambiamos al Dios verdadero, el glorificar a Dios por sobre todas las cosas, por adorar y rendir culto a dioses falsos, hechos aún por nosotros mismos. Terminamos adorando a las criaturas antes que al Creador, dice Pablo. Y como consecuencia de eso, dice Pablo, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Producto de eso. Nosotros, por eso es que leímos también los versículos anteriores al 26 y 27, donde claramente nos dice el apóstol que Dios se reveló a la humanidad entera. Su eterno poder y deidad han sido claramente visibles. Lo invisible de Dios se dio a conocer claramente, dice. Dice, siendo entendida por medio de las cosas hechas de modo que no tenemos excusas. Nadie tiene excusa.
Pero nosotros decidimos voluntariamente, después de haber conocido a Dios, darle la espalda y de adorarnos a nosotros mismos, de ser nosotros nuestros propios dioses, con minúsculas obviamente, y adorar a las criaturas antes que al Creador. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo, Dios no solo los abandonó a la idolatría, como veíamos la semana pasada, sino que también usa la expresión de la degeneración espiritual del ser humano. Dice que los entregó a pasiones vergonzosas, como es el homosexualismo. Pasiones vergonzosas. Cuando hablamos de el homosexualismo, las personas que no conocen a Dios, que rechazan a Dios abiertamente, lo llama tener mentes abiertas. Aceptar el homosexualismo, dice el mundo en general, es tener mentes abiertas. Estamos en un mundo moderno que debemos tener la mente abierta. Cuando Dios dice en versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador. Esa es la versión del mundo, tener mente abierta. No puede ser tan cerrado. Eso correspondía a una cierta edad. Hace mucho tiempo que se creía eso. Pero la verdad, la realidad, lo moderno, la actualidad es que tenés que aceptar eso. Eso es algo que no se puede cambiar. Vos tenés que tener la mente abierta, no puedes ser tan cerrado. No puede ser tan estructurado. Y el homosexualismo es una de las expresiones más vergonzosas, repulsiva y degradante de todas las pasiones. Porque invirtieron el orden creado por Dios. Allí claramente, si querés acompañarme, en Génesis 1, versículo 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Ese es el diseño divino. Varón y hembra lo creó. Y eso es lo que la Biblia dice. Ese es el diseño divino. Pero el mundo moderno dice, tenés que ser de mente abierta. Tenés que aceptar cómo se nace. Tenés que aceptar cómo se siente. Perversión es la expresión ilícita y torcida de lo que es natural y dado por Dios nuestro Creador. Los homosexuales tienen un nivel de lujuria muy pervertido, muy ardiente, muy intenso. Los homosexuales de Sodoma estaban consumidos con tanta pasión, de forma tan pervertida, pasión por esa lujuria que ignoraban su ceguera. Alguien que busque, por favor, Génesis 19:11. ¿Qué dice la palabra de Dios en Génesis 19:11? Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa iban con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Se fatigaban buscando la puerta, estaban ciegos, pero ellos querían igual seguir adelante con su pasión pervertida. Querían ellos tener relaciones con los hombres que estaban ahí, en ese lugar. ¿A qué punto? Por eso es que notamos eso, que el apóstol Pablo muestra una progresión en la depravación humana. Pero es la expresión, no porque haya un aumento en algún momento, sino porque es más visible. Porque, como decíamos la semana pasada, es parte de la ira de Dios que los entrega. Que Dios es parte de, algunos teólogos dicen, la ira del abandono de Dios. Como administrando Dios su ira, una forma de administrar la ira de Dios es abandonarlos en su lujuria, en su desenfreno por el pecado, por el pecar una y otra vez, de forma apasionada.
se fatigaban estos hombres buscando la puerta. No importaba que estaban ciegos, ellos estaban con un solo propósito: tener relaciones entre hombres. Estas personas de tiempos antiguos eran tan perversas moralmente hablando, que las Escrituras usan el nombre Sodoma para referirse a la homosexualidad, para aludir a una impiedad inmoral de grandes proporciones. Y sodomía ha sido a lo largo de la historia un sinónimo de homosexualismo y otras formas de desviación sexual. Una pasión muy ferviente, muy ardiente. Por eso leíamos acá, dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y después versículo 27, y de modo que también, dice, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. Se encendieron en la lascivia. Cuenta el doctor Milton Helper, experto médico forense de Nueva York, quien no afirma ser cristiano, comentó lo siguiente. Esta persona, un médico forense, experto en su trabajo, no siendo cristiano, dijo lo siguiente: después de haber realizado miles de autopsias, quisiera advertirte o advertir a cualquier persona que elija llevar un estilo de vida homosexual, a que estuviera preparada para las consecuencias. Un hombre experto en su trabajo, médico forense, pero no siendo un hijo de Dios, no siendo cristiano, dice esto. Dice: cuando vemos casos de heridas múltiples y brutales en una sola víctima, suponemos automáticamente que estamos tratando con una víctima homosexual y un atacante homosexual. Se encendieron en la lascivia, terminamos de leer la cita bíblica. No sé por qué, dice esta persona, este médico forense experto, no sé por qué esto es así, pero parece que las explosiones violentas de celo entre los homosexuales exceden en gran medida los celos que un hombre siente por una mujer y viceversa. Este experto médico forense dice: no sé por qué, pero esto es así. La realidad es que yo he tenido que hacer miles de autopsias. Y a esta conclusión he llegado. Las expresiones violentas de celos es impresionante. Por eso dice: advierto a cualquier persona que elija llevar un estilo de vida homosexual, que sea consciente a las consecuencias que se exponen. Las consecuencias van a llegar, tarde o temprano llegarán las consecuencias. Continúa diciendo este experto médico forense, dice: los ataques reprimidos y la energía de las relaciones homosexuales son algo que simplemente no se pueden contener. Cuando se llega al punto explosivo, el resultado es brutalmente violento. Pero este es apenas, dice, el patrón, entre comillas, normal de estos ataques homosexuales. Las puñaladas múltiples y los golpes sin sentido, que obviamente continúan mucho después que la víctima ha muerto. Fin de la cita. Impresionante el testimonio de este hombre. Sin conocer al Señor, sin conocer la verdad, sin conocer la Biblia. Su experiencia como médico por muchos años. No sé por qué esto es así, pero la realidad, lo que han demostrado miles y miles de cuerpos que hemos revisado, notamos ese mismo patrón. Relaciones homosexuales. El víctima homosexual, el atacante homosexual. Y aún después
ya estando muerto, continúan las puñaladas, continúan los golpes. Sin sentido, porque ya está muerto. Pero eso habla de lo que hay adentro, lo que hay dentro del corazón. Como dice la Escritura, se encendieron en su lascivia, se fatigaban buscando la puerta. Trágicamente, muchos padres, en vez de ayudar a sus hijos a que sean libres de la desviación sexual, se agrupan para defender el estilo de vida homosexual de sus hijos y exigir, y aún exigir, que la sociedad, el gobierno y las iglesias reconozcan y acepten el homosexualismo como algo normal. En vez de estar los padres preocupados y hacer algo al respecto para que sean libres de esa desviación sexual, no, todo lo contrario, aceptan eso como normal y pretenden llevar a cabo manifestaciones, formar grupos, marchas, etcétera, etcétera, para que sean aceptados en la sociedad, en el gobierno, en las iglesias, como algo normal. Producto de esto, muchos cristianos fieles que denuncian el homosexualismo como pecado son culpables por los resultados trágicos que los homosexuales acarrean sobre ellos mismos y sobre sus familiares y amigos. A los cristianos evangélicos se les acusa de perseguir a personas inocentes que no pueden evitar, dicen ellos, ser como son. No pueden evitar ser como son. Tantas veces hemos escuchado, así nació, así se siente. Eso es lo que dice el mundo, eso es lo que hoy día abunda más y más. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Eso es lo más importante. Y eso es lo que debemos sostener y eso es lo que debemos defender. A pesar de que ya hay muchos que han sufrido, muchos creyentes que han sufrido acusaciones y maltratos y cárceles y todo lo que podemos imaginar por defender la palabra de Dios, por poner en alto la palabra de Dios, por marcar que esto es pecado, que esto no se trata de ser de mente abierta, no se trata de ser algo normal, varón y hembra los crió. Y Dios formó el matrimonio, un hombre y una mujer, no dos hombres, no dos mujeres. Veamos qué dice en el Antiguo Testamento la palabra de Dios, en el libro de Levítico, capítulo, vamos a ver el 18, 22 primero. Levítico 18, 22. Dice la Biblia, no te echarás con varón como con mujer. Es abominación, dice la Biblia. No te echarás. No tendrás relaciones con varón como con mujer. Es abominación. ¿Y qué dice un poquito más adelante? Capítulo 20, versículo 13. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. Esto es lo que dice la palabra de Dios. En el tiempo de la teocracia era causa de muerte. Estaba penado, debía de morir. Quien se ayuntaba, varón con varón, mujer con mujer. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Y vamos a ver algo también, algunas citas en el Nuevo Testamento. En 1 Corintios 6, 9. Dice la palabra de Dios, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones,
ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Gálatas 5. Versículo 19, Gálatas 5, 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Un poquito más adelante, Efesios, capítulo 5, versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Pablo una y otra vez declara en un tono inequívoco que aunque los homosexuales pueden ser perdonados y limpiados como cualquier otro pecador, ningún homosexual que no se arrepienta entrará al reino de Dios. Ninguno. Al igual que ningún fornicario, ningún idólatra, ningún adúltero, ningún afeminado, ningún ladrón, avaro, borracho, maldiciente, estafador, si no se ha arrepentido, no entrará en el reino de Dios. Y el homosexual lo mismo. Si se arrepiente, obviamente que va a ser perdonado por Cristo, va a ser perdonado por Dios. Timoteo también, vayamos, dice primero de Timoteo, capítulo 1. Primero de Timoteo 1:8. Y sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y patricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Y por último, el Judas. Carta de Judas, versículo 5. Mas quiero recordaros que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Vimos el Antiguo Testamento, vimos el Nuevo Testamento, vimos que la palabra de Dios, obviamente, no se contradice jamás. Podríamos decir, bueno, en el tiempo de la teocracia no estamos en ese tiempo, pero la palabra de Dios tiene vigencia y claramente dice, quienes practican esto
quienes practican la homosexualidad, como cualquier otro pecado que hemos mencionado en la Escritura, no heredarán el reino de Dios. Es una evidencia, es claro de que no han nacido de nuevo. Porque, como ya hemos estudiado, pecamos lamentablemente, pero no es nuestro hábito pecar, no es nuestro diario vivir practicando el pecado. Y vemos claramente cómo la Escritura nos dice que personas no arrepentidas que practican la homosexualidad no heredarán el reino de Dios. Sino, como dice acá Judas, están destinadas a sufrir el castigo del fuego eterno. Y no es que los homosexuales no heredarán el reino de Dios porque es puntualmente ese pecado. Porque no se arrepienten. Todos aquellos que se arrepientan verdaderamente delante de Dios, que reconozcan su miseria, que reconozcan que necesitan un Salvador, Dios los perdona. Dios les da un nuevo nacimiento. De no hacer así, cada vez están expresando más lo que hay dentro, su pecado. En un grado cada vez más grave, por decirlo de una forma. Más aberrante. Como contaba el testimonio de este médico forense. Cualquier intento de justificar el homosexualismo no solo es inútil e inicuo, es mucho peor que eso. Es hacer a Dios mentiroso. Es amar lo que Dios aborrece. Es justificar lo que Dios condena. Si se quedaron ahí en Judas, fíjense, unas páginas antes, la carta de 1 de Juan, capítulo 1, versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, que hacemos a Él mentiroso. Su palabra no está en nosotros. No debemos justificar nuestro pecado. Pero el ser humano justifica su pecado. Y quiere aplacar en cierta forma su conciencia, creando una religión, la que más a él le gusta. Pero el centro es él. Y tanto persiste en continuar dándole la espalda a Dios, en continuar amando lo que Dios aborrece, en continuar justificando lo que Dios condena, que le hemos leído en Romanos 1, que Dios los entrega a pasiones vergonzosas. Una y otra vez. Dios los entrega a la inmundicia. A que lleguen al extremo de su pecado, a la gravedad máxima de su pecado, a la depravación más evidente, a la manifestación más clara de su propio pecado. Dios los entrega y que sufran en él, que sufran las consecuencias de dicho pecado. Dios claramente en su palabra, hemos leído, aborrece tanto el homosexualismo, que ha determinado que los actos degradantes y vergonzosos que las mujeres cometen con otras mujeres y los hombres con hombres traigan como resultado sobre ellos mismos la retribución debida a su extravío. Tanto aborrece Dios el homosexualismo que ha determinado esto, que los ha entregado, como veíamos la semana pasada, los deja, los abandona para que sufran las consecuencias propias de su pecado, de su extravío. Tanto se encienden en su lascivia, en su lujuria, los deja, que sufran las consecuencias. No se quieren arrepentir, no se humillan delante de Dios, que sufran las consecuencias, dice Dios. Los entrega a pasiones vergonzosas. Y traen como resultado de ese extravío sobre ellos mismos retribución, las cuales son consecuencias obviamente terribles, físicas del homosexualismo, como quizás antes de su muerte obviamente, como también después de su muerte física, como
daba el testimonio este médico forense. Y no solamente eso, sino como dice la Escritura en Hebreos 9:27, que Dios ha determinado que todos los seres humanos mueran una sola vez. Y después de esto dice el juicio. Después de esto es la condenación de Dios en el lago eterno, fuego que nunca se apagará y donde el gusano no morirá jamás. Nadie, absolutamente nadie, puede saldar su deuda en el infierno de todos sus pecados o de todo su pecado. Nadie, absolutamente nadie. No importa qué apellido tenga, no importa su estatus social, no importa su economía, no importa su fama, no importa nada. Delante de Dios no hay un solo ser humano que pueda saldar su deuda de pecados en el infierno. Por eso es eterno. Y solamente Jesús saldó la deuda de todos tus pecados que Dios cargó en Él y todos mis pecados. Ese es el único Salvador. Esas son las buenas nuevas de las que habla el apóstol Pablo. Por eso él quiere comenzar, y de hecho comenzó hablando de lo que es la depravación total del hombre. Absoluta. No tenemos, como hemos leído la semana pasada, no tenemos nada bueno, nada, absolutamente nada bueno. Dice el profeta Isaías, aún nuestras propias justicias son consideradas para Dios como trapos de inmundicia, aún lo mejor de nosotros es considerado para Dios. No. Porque provienen de un corazón pecador. Y solo la justicia de Dios, hubo un solo hombre justo, y ese fue Jesús. Un solo hombre que no pecó nunca jamás, y ese fue Jesús. Y es el único que podía, por ser Dios encarnado, soportar la ira justa de Dios, la ira eterna justa de Dios. Porque en Él estaban todos nuestros pecados, todos tus pecados, todos mis pecados. La degradación antinatural tiene su propia recompensa destructiva imparable, producto de nuestro extravío como seres humanos. Muchos dicen que el SIDA es una prueba del fiel cumplimiento que recibe en sí mismos o reciben en sí mismos la retribución debida a su extravío. Muchos dicen que el SIDA es la prueba, una de las pruebas de hace años. También el testimonio de este hombre, después de haber hecho autopsia cientos, miles, llegar a esa conclusión de querer advertir a toda aquella persona que practique la homosexualidad, que tenga cuidado porque las consecuencias son terribles, humanamente hablando, sin conocer la Biblia. Conocemos la Biblia y no solamente puede terminar una muerte brutal, sino también hay una muerte eterna. Todo porque el ser humano ha decidido cambiar la gloria de Dios, cambiar la verdad de Dios por la mentira. El ser humano, por naturaleza, ha decidido crear su propia religión, crear sus propias reglas, sus propias leyes, adorar a sus criaturas, a sus semejantes, a lo que él puede diseñar con sus manos, antes que al Creador, honrando, adorando. Por esto Dios dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Cometiendo hechos vergonzosos y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y pensaba, ya lo he mencionado más de una oportunidad, pero no puedo dejar de pensar que qué tremendo que es, qué terrible que más ahondamos en su palabra, más conciencia tomamos de lo que el pecado significa para Dios. Y si bien lo hemos mencionado muchas veces, pensaba en quizás uno o escucha a otras personas que entendemos que son hijas de Dios, pero que cuentan o hablan de pecados
y se mofan del pecado. Y cuando Dios aborrece el pecado, cuando Dios diseñó un plan único, inigualable a través de Jesús, porque no teníamos ninguna otra forma de podernos salvar de nuestro merecido castigo por nuestro pecado. Y me pregunto, y te pregunto a vos, o sea, ¿qué licencia tenemos nosotros para hacer bromas con el pecado? Para mofarnos del pecado. Porque la Biblia dice, como leíamos la semana pasada, el versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y es mi oración, mi ruego, individualmente y para todos nosotros que somos su iglesia, que el Señor nos libre de tomarnos esa licencia, de reírnos o hacer chistes en cuanto a la homosexualidad, por ejemplo, que estamos hablando de esto. Y pensaba que quizás a veces, porque hemos leído claramente versículos que hablan de los afeminados. Y yo hace muchos años atrás pensaba que hacerse a veces pavadas entre familia, así con seres queridos, en la intimidad, hacerse el payaso y hacer como que uno es un afeminado, no veía esta gravedad. Pero claramente la Biblia dice que es un pecado que Dios aborrece. Entonces, yo tampoco tengo que estar jugándole risas a eso. No tengo que estar imitando a nadie. No tengo que estar haciendo chistes con esto. Porque estamos hablando de pecado, no estamos hablando de qué color es la iglesia o que me gustaría que fueran el color de tus zapatos. Estamos hablando de pecado. ¿Y quién soy yo que necesito la gracia de Dios y que necesité la gracia de Dios y la misericordia y sigo necesitándola cada día para vivir en santidad? Mofarme del pecado, de algo que ni yo mismo pude haberme salvado. Ni nadie se puede salvar si no fuera por la gracia y la misericordia, el amor de Dios, el sacrificio de Jesús en la cruz. Para pensar, para que pensemos. Y comento esto, y pensaba yo a veces de ayudar quizás a hermanos o a familiares, que muchas veces en un clima familiar se hacen bromas de esto. O quizás no es que se haga un show alrededor de esto, de la homosexualidad, pero se hace mención de un homosexual y ya brota una risa. Yo creo que no es causa de risa. Yo creo que es causa de dolor, es causa de sí, de tener misericordia y de orar por esta persona, para que Dios tenga misericordia y se arrepienta y no sufra la eterna condenación por ese pecado o por otro, lo que fuera, pero hablando puntualmente de eso. Y que el Señor nos ayude, que nos ayude a nosotros y también que nos ayude a ayudar a otros. Porque tristemente lo he visto y muchas veces quizás no he aportado con un versículo, con una cita de la palabra de Dios. Y que debemos hacer así. Creo que de todo corazón que debemos tratarlo con la seriedad que se merece. Porque ahora vamos a meditar acerca de lo que el pan representa, la copa. Y Jesús, su cuerpo fue partido por nuestros pecados. Y yo voy a hacer chistes de nuestros pecados, y yo me voy a mofar del pecado. Derramó su sangre para quitar, para saldar mi deuda de pecado eterna, porque yo no podía hacer nada. Y ahora que yo estoy con ese regalo tan grande y merecido, me tomo la atribución, la licencia para mofarme del pecado. Yo creo que en la medida que más vamos conociendo la verdad de Dios, más nos vamos acercando a la luz verdadera, a la luz que nos trae su palabra, debemos cada día más aborrecer el pecado. Porque lo que hacemos por naturaleza es amar más y más lo que Dios aborrece. Por eso lo hacemos por naturaleza. Justificamos más y más lo que Dios condena. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que amar lo que Dios ama y aborrecer más y más lo que Dios aborrece. Y Dios aborrece el pecado. Vimos claramente, quien practicaba el homosexualismo debía morir.
Quien pecaba, no lo vimos, pero hay citas también en el Levítico, quien practicaba el adulterio debía morir. Y no solamente la mujer, ambos debían morir. Entonces, tampoco es motivo de risa o de chiste los pecados delante de Dios. Sea el pecado que sea. Acá leíamos la semana pasada, que leíamos todo el párrafo completo, y dice el apóstol Pablo, dentro de versículo 29, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Murmuradores, dice también. Chismosos. Fíjate que dentro de la lista están los homicidas y los murmuradores. Y muchas veces nosotros, en nuestra naturaleza caída, nos justificamos y decimos, bueno, yo no maté a nadie. Yo nunca le pegué una trompada a nadie. Yo nunca lastimé a nadie. Quizás físicamente no, quizás con nuestras palabras sí, pero también no hemos murmurado. Nunca hemos pecado con la murmuración. Y Dios lo pone a través del apóstol Pablo, dice, detractores, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y ya para terminar, acompáñenme lo que dice Apocalipsis. Al final del libro de Apocalipsis, versículo 21, capítulo 21, perdón. Apocalipsis 21, 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y nosotros siempre ponemos, digamos, niveles o escalas de pecado. Este es un pecado más grave, este es un pecado no tan grave. Acá, una vez más, vemos que los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde y azufre, que es la muerte segunda. Todos. No solamente tenemos que cuidar nuestras manos, sino también nuestras palabras. La murmuración, la mentira, para Dios es pecado. Para Dios es suficiente motivo, para no entrar en su reino. Es suficiente evidencia de que no sos un hijo de Dios, no sos una hija de Dios. El pecado para Dios es un asunto serio, muy serio, muy serio. Leíamos ahí en Judas que los ángeles que desobedecieron a Dios, ellos no tuvieron la tremenda fortuna, por decirlo así de una forma, de ser perdonados por Dios. Nosotros sí. Y pensaba, nosotros tuvimos ese privilegio que no merecíamos, porque no lo merecíamos. Nadie se merece eso. Y todavía nos creemos con derecho de tomar con liviandad el pecado. Que el Señor nos ayude a tratar el pecado con la seriedad que se merece, a conocer cada día más a Dios, conocer su infinita santidad y de cómo Dios aborrece el pecado. Y que se te cruce por la mente, delante de Dios es pecado. Lo mismo es delante de Dios alguien que mata a una persona de 30 puñaladas, aquel que miente, aquel que murmura. Para Dios es pecado lo mismo. Que el Señor nos ayude con su palabra. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu bendita, preciosa palabra. Te damos gracias por tu misericordia, Señor. Por no haber sido por tu misericordia, ninguno de nosotros
podríamos llamarte Padre, ninguno de nosotros podría formar parte de tu gran familia de iglesia. Señor, muchísimas gracias por el sacrificio de Jesús en la cruz. Señor, líbranos a cada uno de nosotros, los que ya te conocemos, a darle la seriedad que se merece, Señor, el pecado, nuestro pecado, el pecado de los demás. Y ayudarnos también, Señor, dándonos la capacidad, la sabiduría, para con espíritu de mansedumbre, humildad y mucho amor tuyo, ayudar a los demás hermanos, Señor, cuando vemos que no le están dando la seriedad que se merece, Señor, el tema, Señor, pecado. Señor, te rogamos que nos ayudes, que ayudes a cada hermano, Señor, y también que nos ayudes, Señor, a predicar el Evangelio de la forma, Señor, que tú nos has dejado en tu palabra, Señor. Queremos ser fieles a tu palabra. Gracias porque podemos descansar en el poder absoluto de tu Evangelio, Señor. Señor, queremos que obres en cada uno de nosotros, en cada una de las personas que están escuchando en esta tarde o a través de este video, que también, Señor, obres en sus corazones para honra y la gloria de tu nombre. Como leíamos hoy el Salmo 138, tu nombre está a la altura de tu palabra. Tu nombre debe ser alabado. Tu palabra también, Señor. Gracias porque por el poder de tu palabra fuimos creados, Señor, y tenemos todo lo que está a nuestro alcance. Y por el poder de tu palabra, Señor, nos regeneraste, nos diste nuevo nacimiento. Señor, te pudimos conocer. Gracias, Señor. Alabado, bendecido sea tu nombre. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.